Y está con nosotros la senadora y ex precandidata presidencial por el Partido Centro Democrático, Paola Holguín. Ella es senadora de la República, de la Comisión Segunda, que tiene que ver con las relaciones internacionales, la seguridad y la defensa de Colombia. Senadora Paola Holguín, bienvenida a La Hora de la Verdad. Gracias por atendernos. Muchas gracias, doctor Demar, doctor Fernando Londoño. Feliz año y feliz año. Este sí es un feliz comienzo de 2026. Bueno, senadora, doctor Fernando, por favor. Bueno, senadora, capturado el gran delincuente de Venezuela, el jefe de los narcotraficantes. Esto es una operación judicial de ejecución de una orden judicial contra un narcotraficante. ¿No es así? Así es, doctor Fernando. Este es simplemente una operación legítima y legal en el marco del derecho internacional, donde se captura al líder del Cártel de los Soles, una organización narcotraficante terrorista, una organización criminal transnacional. Enhorabuena por Venezuela y por América Latina y obviamente por el gobierno de Estados Unidos, que tuvo el valor de hacer cumplir la ley. Sí, señora, está haciendo cumplir la ley, está haciendo cumplir una orden judicial, Así es, doctor Fernando. utilizando los medios apropiados para ese efecto. Así es, doctor Fernando, y yo quiero aprovechar para recordarle algo a quienes están hoy hablando falsamente de soberanía y de prohibición del uso de la fuerza. Y es que la Carta de Naciones Unidas en el artículo 2.4, cuando habla de prohibición del uso de la fuerza, también habla de excepciones. Y dentro de esas excepciones, obviamente está lo que estaba pasando en Venezuela con el Cártel de los Soles, y es que allí lo que existía era una estructura criminal transnacional donde era válido el uso de la fuerza como legítima defensa individual o colectiva. Nada menos que eso, los Estados Unidos se están defendiendo. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántas vidas destruidas? ¿Cuánto dolor ha causado el narcotráfico en los Estados Unidos? Y lo estaba causando en Venezuela y lo está causando en Colombia. En Colombia somos víctimas del mismo cartel, de la misma violencia, de la misma tragedia, de la cocaína. Por eso el presidente Álvaro Uribe le devolvió la paz a Colombia atacando la cocaína. Eso fue lo que hizo. Y eso es lo que no se está haciendo, ¿no? Para que lo tengamos presente, senadora, lo que puede ocurrir. Así es, doctor Fernando. Yo creo que hay un tema muy importante para recordarle hoy a los colombianos, y es que actualmente existe un sistema normativo especializado en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, contra el crimen transnacional, que es obligación para todos los estados, como la Convención de Palermo, que habla de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, la Convención Internacional para Represión de los Atentados Terroristas con Bombas, la Convención Interamericana contra el Terrorismo, la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Petro, que está hablando del tema del Consejo de Seguridad. Yo le quiero recordar a él que la resolución 1373 de ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas habla de la criminalización a la financiación del terrorismo y la obligación de cooperar judicialmente. Eso es muy importante, porque quienes están hablando aquí para tratar de distraer de temas de soberanía, de temas de uso de la fuerza contra un Estado, yo les quiero recordar que no se trata de un ataque contra la integridad territorial o contra un régimen legal. Este es un ataque contra una estructura narcotraficante y terrorista. Por lo tanto, es legal y legítima y cuenta con el respaldo del derecho internacional y de una serie de instrumentos internacionales que obligan al combate a estas estructuras. Bien claro, ¿no, Demar? Bien claro, queridos oyentes. Y es que, doctor Fernando, senadora Paola Holguín, Gustavo Petro pretende seguramente ir con la línea narrativa que está utilizando su gobierno, RTBC y todos sus funcionarios en defensa del régimen de Nicolás Maduro, porque no defienden al pueblo. Me preguntaba esta mañana por qué hoy les da por hablar de derechos humanos, de defensa de la vida, de defensa de la soberanía, cuando durante 25 años no dijeron absolutamente nada y muy por el contrario se abrazaban con el narcodictador venezolano Nicolás Maduro. Ahora a estos gobiernos de extrema izquierda sí les preocupa que haya temas de derechos humanos de por medio en esta recuperación de la democracia en Venezuela.
Pero yo creo, doctor Demar, que nadie va a caer en la trampa de esos discursos hipócritas. Ahora sí les importan los derechos humanos y callaron con 8 millones de venezolanos que han tenido que huir y que son refugiados en el mundo. Perdóneme, 9 millones. 9 millones de venezolanos, más los presos políticos, más los desaparecidos, más la represión en todas las protestas donde los jóvenes buscaban libertad. Ellos no tenían derechos humanos, o incluso los hipócritas en Colombia que callaron cuando marcaron las casas de nuestros connacionales y tuvieron que huir por las trochas y el río, porque yo estuve ahí y yo los vi cómo tenían que correr, mujeres en embarazo, hombres con la nevera y con lo poco que tenían a la mano huyendo de esa narcodictadura. No dicen nada de ellos y no dicen nada de los casi 20 presos políticos colombianos que están todavía en esas cárceles y no han dicho nada de los torturados. Entonces, ahora que no vengan con esa doble moral y con ese discurso penoso a hablar de derechos humanos, los que callaron durante más de 20 años frente a las flagrantes violaciones de derechos humanos por las que esperamos que tenga que responder, al igual que por todos esos delitos de lesa humanidad que hoy se están investigando en la Corte Penal Internacional. La pregunta, doctor Fernando, y la pregunta que seguramente todos nos estamos haciendo en el mundo es, ¿cuál es el siguiente paso? Hubo una primera fase que fue esta, que tenía que ver con la presión militar en el Caribe venezolano en contra de Nicolás Maduro y de todas las estructuras narcotraficantes que pretendieron sacar cocaína por ese corredor en el mar Caribe. Después hubo unos intentos por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por lo menos en 2 ocasiones, él directamente habló con Nicolás Maduro y eso lo supimos todos y lo pudimos reportar al punto que Maduro, la semana pasada, terminando el año 2025, dio cuenta de esas conversaciones, aceptó que hubo un diálogo por lo menos de 10 minutos con el presidente Trump y él decía que había sido en términos prácticamente amables. Pero estas son 2 fases, digamos, a la vista de lo que ha venido ocurriendo, pero queda todavía Delcy Rodríguez, que es la segunda después de Nicolás Maduro como vicepresidente, que no lo es, o vicedictadora más bien, de Venezuela. Queda Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, por quienes piden $25 millones por su cabeza. ¿Qué puede seguir ahora mismo en Venezuela, senadora Paola Holguín? Pues nosotros, este es solo el primer paso, porque no basta con que lleven a comparecer ante la justicia a Maduro. Hay que acabar con todo el narcorrégimen, hay que liberar a los presos políticos, hay que posesionar al presidente Edmundo González Urrutia y su vicepresidente María Corina Machado. Este es un primer gran paso, pero faltan los pasos siguientes que son muy importantes y obviamente también viene para Colombia el tener que blindar la frontera, porque seguramente todas estas organizaciones terroristas que delinquen al lado y lado de la frontera, como el ELN y la FARC, van a buscar retornar a este territorio. Entonces, aquí se vienen retos importantes, nosotros sabemos, pero sea cual sea el reto, hay que enfrentarlo, porque es que el que no combate el narcotráfico y el terrorismo eternamente va a ser su esclavo. Esto no es negociable. Todas las consecuencias tendremos que enfrentarlas y aquí va a ser muy importante que toda la comunidad internacional al unísono pues no solo entienda la legitimidad y la importancia de esta acción para la seguridad hemisférica, sino también que cierren filas para todo el proceso que viene, que no es un proceso fácil, pero que es la única manera de permitir el retorno de la democracia y la libertad para Venezuela. Bueno, el señor secretario de Estado lo ha dicho con toda claridad. Maduro no es presidente de Venezuela. El presidente de Venezuela legítimamente elegido y la vicepresidente están fuera de Venezuela. El presidente de Venezuela no es Nicolás Maduro, es un delincuente jefe de una banda narcoterrorista que acaba de ser derrotado y su jefe máximo, Nicolás Maduro, está en algún lugar. Camino de una cárcel en Nueva York. En Nueva York, sí señor, donde será presentado en las próximas horas ante un juez precisamente para que le imputen los cargos por narcotráfico y terrorismo, lo mismo que a su esposa Cilia Flores. Senadora, ¿cómo se prevé o qué debería ocurrir en Colombia? Porque sin duda esto es un hecho que puede impactar a Colombia y desde esta madrugada hay un plan de manejo especial sobre la frontera para el tema de control de ingreso desde Venezuela hacia Colombia, pero algunos prevén que inclusive haya una migración de más personal venezolano hacia Colombia por la situación de inestabilidad que se pueda presentar en el vecino país.
Yo creo que hoy la preocupación tiene que ser tratar de proteger la frontera del ingreso de los terroristas que van a querer para acá. Hay que seguir con atención lo que pase en lo que Petro llamó la zona binacional, que es esa zona que ellos estaban entregando para control territorial por parte de la estructura criminal ELN. Eso es muy importante. Yo creo que hay que estar alerta frente a eso, pero vuelvo y digo, no importa el precio que tengamos que pagar todos, es el precio que se paga por la democracia, la libertad, por liberarnos de estructuras narcotraficantes y terroristas que le hacen tanto daño a los pueblos de lado y lado de la frontera. Yo creo que este no es un momento para cobardías ni para cálculos politiqueros, este es un momento que requiere mucha firmeza, que requiere entereza, que requiere entender que esta es la única ruta posible, que es el combate a estas estructuras criminales, y ojalá todos garanticemos que se dé la transición a la democracia que se tiene que dar en el vecino país. Sí, señora, estamos viviendo horas cumbres en la historia de la democracia. Marco Rubio lo ha dicho y repetido. El señor Maduro no es presidente de Venezuela. No lo es desde que fue derrotado en unas elecciones limpias que ganaron el Mundo González y María Corina Machado. Y desde entonces lo que hay es un régimen de violencia y de narcotráfico. Ojo, esto es un gran combate contra el narcotráfico. Ténganlo presente. Señor Petro, ténganlo presente. Y es que hay una coincidencia, que, bueno, no una coincidencia, una realidad más bien, doctor Fernando, senadora Paola Holguín. Y es que tanto Gustavo Petro como Nicolás Maduro están en la lista OFAC, en la lista Clinton, ambos personajes. Y Gustavo Petro ya ha pasado gran parte del día, han utilizado RTBC como campana de resonancia para hacerle de alguna forma el lavado de cara a Nicolás Maduro, porque desde Venezuela están exigiendo que se sepa la condición de salud de Nicolás Maduro y que se logre su liberación. A pesar de todo eso, senadora Paola, ¿usted ha logrado estimar cuál puede ser el siguiente paso en Venezuela? Porque pues quedan estos personajes del régimen del servicio de Nicolás Maduro allí en Venezuela todavía, y seguramente esto será un tema de meses para poder volver a la democracia. Pero siguientes pasos, ¿qué ocurrirá con María Corina, con Edmundo González? ¿Qué va a ocurrir con Venezuela durante estos meses? Y siguiente pregunta tiene que ver con Colombia. ¿Esto no es una señal clara de que los que pretendían quedarse en el poder no lo van a poder hacer? Yo creo que esto tiene unos mensajes muy importantes para la región. Vuelvo y digo, es que no basta con la captura de Nicolás Maduro. Todavía hay unos integrantes importantes de la estructura narcoterrorista del Cártel de los Soles en Venezuela. Yo creo que la vía que les queda a ellos es o se entregan a las autoridades norteamericanas o seguramente podrán correr otros destinos, la captura o la muerte, que es lo que corresponde con los criminales. Y yo creo que aquí hay otro mensaje importante, y es cómo se hace respetar la voluntad popular. Porque Claro. muchos convirtieron la afinidad ideológica en complicidad criminal y callaron ante el robo de las elecciones y eran complacientes con con que se perpetuara la narcodictadura en Venezuela. Yo creo que aquí les llega un mensaje muy claro, y es que la democracia se tiene que hacer respetar, y ese es un compromiso de Naciones Unidas, de la OEA, a quienes les gusta tanto apelar a estos organismos. Entonces, ese mensaje es claro. Y el otro mensaje importante es que es válido combatir estructuras narcotraficantes y terroristas, a sus cómplices, a quienes las financian, y ojalá eso le quede claro a muchos políticos y a muchas personas aquí en Colombia. Bueno, son las 11 de la mañana, además vamos a tener que dejar a la senadora Paola Holguín. Sí, señor. Porque tenemos que estar pendientes de lo que diga Donald Trump en rueda de prensa y probablemente presentando a Nicolás Maduro. Que goce de perfecta salud para que tenga muchos años preso en una cárcel de Venezuela, perdón, de los Estados Unidos, que es donde merece estar, por narcotraficante, narcoterrorista. Paola Holguín, senadora de la República, que Dios la bendiga. Mil gracias por acompañarnos. Doctor Fernando, doctor Demar, que Dios los bendiga a ustedes, que han sido unos luchadores por la democracia, que Dios bendiga y proteja a Venezuela y a Colombia.